momento, aquí en Creyendo lo Imposible, de escuchar el mensaje que Dios tiene para ti en labios de Juan Germán Ortiz. El tema es Superando el Temor. Yo soy tu amiga Aida Rodríguez y este es tu programa, Creyendo lo Imposible. 8 y luego vamos a leer del verso 23 al verso 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En un reciente discurso sobre la violencia en el Senado brasileño, un senador reconocía que vivimos bajo el imperio del miedo. Este senador decía que vivimos bajo el imperio del miedo. Somos dominados, decía este hombre, por el temor a las malas noticias, el temor a los insectos, el temor a la oscuridad. Hay personas que le temen a envejecer, temor a perder el trabajo, de repente a encontrarse sin un empleo, temor a ser asaltados, a sufrir un asalto y temor a morir. Hay personas que de una manera, de otra manera, sienten un pánico, un miedo a la misma muerte. Adán, cuando nosotros vamos a las primeras páginas, encontramos que tiene también miedo. Tiene miedo. Por ejemplo, Dios lo anda buscando y habla. Grita Dios: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y entonces Adán va a decir: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Las palabras, por ejemplo, temor, la palabra miedo, son palabras que aparecen en la Biblia más de 400 veces. De modo que el asunto del temor, el asunto del miedo, es algo que frecuentemente se maneja en la palabra del Señor. Ahora, como estos discípulos, nosotros también en la vida también debemos superar el temor. Estos discípulos necesitaban superar el temor. Estaban llenos de pánico, estaban llenos de miedo ante una tormenta abrasadora que amenazaba con devorar aquella barquilla y a ellos también. Bueno, como los mismos discípulos en la vida, nosotros también debemos superar el temor. Déjenme decirles 3 cosas rápidamente en relación de superar el temor. 3 cosas que veo en el pasaje. La primera de ellas, superar el temor, tiene una demanda. Es decir, demanda la presencia de Jesús. Si nosotros queremos superar el temor, nosotros necesitamos la presencia de Jesús de una manera indiscutible. Tenemos que reconocer que vamos con Jesús en la travesía de la vida. En aquella ocasión los discípulos y el mismo Jesús estaban atravesando este mar. Dice que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. En la travesía de la vida, Dios nos da un 11º mandamiento, y ese 11º mandamiento es: no temerás. Dios no desea que vivamos una vida dominada por el temor. Es David el que nos da el secreto de cómo superar el temor. Él mismo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si nosotros queremos superar el temor en nuestra vida, nosotros tenemos que ser conscientes de que sencillamente no debemos temer, por una sencilla razón: porque el Señor está con nosotros. No tenemos que
que temer hacia dónde nosotros vamos. No tenemos que temer hacia dónde vamos cuando Dios va con nosotros. En esta barquilla estaban los discípulos, pero estaba también Jesús. Sin embargo, estaban atravesando este mar, y en el mar ellos tienen que enfrentar una situación difícil. Pero déjeme decirle que vamos con Jesús, no solo en la travesía, sino en la tormenta de la vida. Hay una tormenta que de repente surge y sorprende a los discípulos. Los vientos huracanados bajaban de la montaña y pegaban con ímpetu contra las olas, contra el mismo mar. Y el mar se agitaba y las olas se abrían y parecía que se iba a devorar el mar a aquella barquilla. Déjeme decirle lo que dice la Escritura. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Qué sienten los discípulos? Los discípulos sienten que el mar los devora, que el mar los traga. Tenemos que reconocer que hay tempestades en la vida nuestra, a veces en el matrimonio, a veces en la familia, a veces en la persona, que sentimos que esas amenazan nuestra vida. Puede ser una separación, puede ser problemas con un hijo, puede ser el abandono de un esposo, de una esposa, puede ser una enfermedad, o bien puede ser la muerte de un ser querido. Pero de una cosa podemos estar seguros, que en la tormenta de la vida, en las tormentas de la vida, si Jesús viaja en nuestra barquilla, es imposible, sí, es imposible que la barquilla se pueda hundir. Es decir, no se va a hundir. La segunda cosa, no solo la presencia de Jesús. Nosotros, para superar el temor, se demanda la palabra de Jesús. Se demanda la palabra de Jesús. Hay dos cosas que me llaman la atención en relación de la palabra. La palabra pronta de Jesús. Hay una palabra pronta de Jesús. Dice que entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Quiero que noten una cosa: ni el rugido del viento, ni el embate de las olas, ni siquiera el balanceo brusco del barco despiertan a Jesús. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús va dormido, está dormido, mientras la tormenta se cierne en torno a esa barquilla. Sencillamente Jesús está dormido. Pero hay algo que sí lo despierta, es la impotencia de los suyos. Es que sus discípulos sencillamente no pueden hacer algo ante la tormenta que los amenaza. Bueno, los discípulos oran a la persona correcta, van con Jesús, y hacen la oración correcta, le dicen sálvanos, y lo hacen en el momento correcto. Que perecemos, sálvanos Jesús, que perecemos. Quiero que noten una cosa: Jesús está dispuesto a enfrentar lo que enfrenta a sus discípulos. ¿Qué es lo que está enfrentando a sus discípulos? Esa tormenta. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Jesús va a enfrentar a esa tormenta. ¿Por qué? Porque esa tormenta está enfrentando a sus discípulos. Hay algo más, no solo la palabra pronta, sino la palabra potente de Jesús. Dice que se hizo grande bonanza. Cuando Él habló, se hizo grande bonanza. Hay dos tormentas que Jesús calma: la tormenta externa, la de los vientos, la de las olas, pero también la interna, la que está dentro de sus discípulos, es decir, el miedo, el temor. Jesús les va a preguntar: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Es Arquímedes el que dice: dadme un punto de apoyo y levantaré al mundo.
Déjeme decirle que nuestro punto de apoyo es la palabra de Jesús, más potente que el más potente de nuestros problemas, o más potente que el más potente de nuestros problemas, o nuestras dificultades, o nuestras adversidades, o nuestras situaciones, o nuestros obstáculos. Nuestro punto de apoyo es la palabra de Jesús, más potente que el más potente que nuestros problemas. El más grande de nuestros problemas no es más grande que el poder de Jesús. Alguien ha dicho que la fe no es creer sin pruebas, sino confiar sin reservas. Tenemos que confiar en Jesús, particularmente en este tiempo, cuando estamos arrancando. Tenemos que confiar en Jesús y saber que si Él está con nosotros, entonces nada malo nos va a suceder. Pero la última cosa, superar el temor, demanda el poder de Jesús. Fíjense bien, el poder de Jesús es maravilloso. Dice que los hombres se maravillaron. Algunos han pensado que habían personas ahí que estaban viendo lo que estaba pasando con aquella barquilla en medio de aquella tormenta, y un Jesús reprendiendo a los vientos. Otros han pensado que son los mismos discípulos los que, ante el poder asombroso de Jesús, ellos se maravillaron. Lo cierto es que Jesús sigue causando asombro. Asombra que en la tormenta Él duerme, no por descuido, sino porque Él estaba cansado, necesitaba descansar. Dice la Escritura que Él dormía. Lo cierto es que en tu tempestad, en tu tormenta, en las situaciones adversas de la vida, Jesús, es evidente, tiene el control. Dice que se hizo grande bonanza. Déjame decirte que hubo un hombre llamado Augusto Comte. Augusto Comte fue un conocido filósofo francés, y él estaba platicando con un escritor escocés. Un día estaba haciéndolo así. Comte le declaró su intención de iniciar una nueva religión que vendría a sustituir por entero al cristianismo. Su religión se iba a llamar positivismo y no tendría misterios. Era de lo que se jactaba Augusto Comte, de que su religión iba a ser tan clara como la tabla de multiplicar. Muy bien, señor Comte, replicó aquel escritor escocés. Esto es muy sencillo. Todo lo que usted tiene que hacer es hablar como ningún otro ha hablado en la vida, vivir como ningún hombre ha vivido, luego ser crucificado, resucitar al tercer día y hacer que los hombres crean. Déjeme decirle que sencillamente el poder de Jesús es maravilloso. Es maravilloso. Ahora, el poder de Jesús es manifiesto. ¿Qué quiere decir? Que los hombres lo notaron, lo vieron, lo sintieron, lo observaron, lo palparon. ¿Qué hombre es este?, preguntaron. Que aún los vientos y el mar le obedecen. Déjeme decirle que muchos pueden corregir el mal en nuestros días. Por ejemplo, mucho del mal puede ser corregido. Por ejemplo, las madres pueden enjugar las lágrimas de los hijos. Los mecánicos pueden reparar las máquinas. Hay una máquina que está funcionando mal. Bueno, se puede corregir. O los cirujanos pueden abrir y quitar un tejido enfermo. Pero corregir el clima, acallar una tormenta. Déjeme decirle que eso solo Jesús lo puede hacer. Él manda a los vientos, Él manda al mar, Él manda al viento y al mar, y ambos le obedecen. Solamente Jesús lo puede hacer.
Alguien escribió que Jesucristo es la personalidad incomparable de la historia humana. Por ejemplo, Sócrates enseñó 40 años, Platón 50 y Aristóteles 40. El ministerio público de Jesús duró menos de 3 años, pero la influencia de su vida es mucho más importante que los 130 años combinados de los 3 filósofos más grandes de toda la antigüedad. ¿Cuáles? Bueno, los que ya dijimos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Jesús, por ejemplo, nunca pintó un cuadro, pero algunas de las mejores pinturas, Rafael, Miguel Ángel, Da Vinci y otros más, encontraron en él su inspiración. Por ejemplo, Jesús no escribió poesía, pero Dante, Milton y muchos de los más grandes poetas del mundo han sido inspirados por él como ningún otro. Al punto que Emerson se nos dice, no incluyó a Jesús en su libro Hombres Representativos. Y cuando le preguntaron, ¿por qué?, contestó, porque Jesús es más que un hombre. Jesús, por ejemplo, no compuso música, pero Händel, Beethoven, Bach, Mendelssohn y muchos otros alcanzaron la más elevada perfección de melodía en composiciones acerca de él. Déjeme decirle que Jesucristo ha influido en la sociedad humana como ningún otro. El Cristo incomparable es las buenas nuevas, y lo que la hace tan buena noticia es que el hombre no merece nada y que Dios es muy misericordioso. Alguien dijo que todos los temores, de una manera, de otra manera, se relacionan con la muerte. Es decir, que nosotros de una manera, de otra manera, sentimos que tiene nuestro temor que ver con la muerte. Déjeme decirle que si creemos que Jesús vive, que Jesús está vivo, entonces no tenemos que temer a la muerte. No debemos temerle a la muerte si es que Jesús está vivo. Y como sabemos, Jesús está vivo, más vivo hoy que nunca. Tenemos que reconocer que estamos viviendo bajo el imperio del miedo. Hay mucha gente hoy en día que tiene miedo, por ejemplo, a las noticias. He sabido de personas que apagan los programas que dan noticias y no quieren ya escuchar las noticias, porque una característica de las noticias es que generalmente todas son negativas, destructivas, todas hablan de muerte, todas hablan de destrucción. Déjeme decirle que hay personas que le tienen miedo a los insectos. ¿Qué puede hacer un insecto? Pero hay personas que le tienen pánico al piquete de un insecto. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad, ya están grandotas, pero simplemente en la noche tienen que encender la luz para poder ir al baño en un momento dado. ¿Por qué? Porque no lo pueden hacer en la oscuridad, porque sienten la presencia o sienten la mirada de alguien y les llena de pánico. Hay gente que le tiene miedo a envejecer y entonces recurre a esto, recurre a lo otro, recurre a aquello, tratando de detener el proceso natural que nos lleva al envejecimiento. Hay gente que muchas veces tiene un temor grande a perder su trabajo. Hay personas que están temiendo ser asaltados. Lo cierto es que hay personas que le tienen miedo a morir. ¿Qué estamos diciendo? Que tenemos, así como los discípulos, se demandaba de ellos que superaran el temor. De la misma manera, se demanda que nosotros superemos también el temor. Que no dejemos que el temor nos gobierne, que no dejemos que el temor nos domine, que simplemente nosotros hagamos el esfuerzo por no ser guiados por nuestros temores, sino ser guiados por la presencia, por la palabra y por el poder de Jesús. Presencia en la barquilla,
palabra ante la tormenta y poder sobre el mar en un momento dado. Necesitamos, para superar el temor, la presencia de Jesús en nuestra vida, la palabra de Jesús en nuestra vida, pero sobre todo el poder de Jesús en nuestra vida. Si nosotros le damos lugar a la presencia de Jesús, a la palabra de Jesús, al poder de Jesús, entonces habremos superado de una manera completa el temor en nuestra existencia. Yo quiero animarle para que tome una decisión. Nosotros estamos iniciando una nueva oportunidad que Dios nos está dando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Guiarnos por nuestros temores? ¿Guiarnos por nuestros miedos? Bueno, eso nos va a llevar a la derrota, al fracaso, al hundimiento, a que el mar de la vida nos devore. Pero si nosotros recurrimos a Jesús, confiamos en Jesús y tenemos el poder de Jesús obrando en nuestro favor, entonces vamos a superar de una manera completa el temor en nuestra existencia. Yo quiero animarle para que tome una decisión, para que si su decisión es superar el miedo, yo no sé cuál sea el miedo que le gobierna, yo no sé cuál sea el temor que le gobierna, pero si usted está dispuesto a depender de Jesús en la oportunidad del vivir que Dios nos da, déjeme decirle que ese vivir va a ser victorioso y va a ser glorioso. ¿Por qué? Porque la tormenta en su vida se va a callar, la tormenta en su vida va a cesar y el temor se va a superar. Después de haber escuchado este gran mensaje, ¿por qué tener miedo para realizar las cosas? Estamos empezando un año nuevo en donde todos tenemos planes, todos tenemos proyectos, pero muchas veces el miedo es lo que nos impide lograrlo. ¿Por qué no le entregas ese miedo a Jesús y experimentas el poder que Él puede realizar en tu vida? El poder que Él te puede dar para realizar las cosas y que sabes que no estás solo, que Él está a tu lado para poderlo realizar. Así es que en este momento toma la decisión y haz a un lado todo el temor, todo el miedo que no te permite ser feliz, que no te permite realizar las cosas. Así que experiméntalo. Llámanos en este momento si necesitas mayor información, si tienes alguna duda, si quieres que te escuchemos, estamos para servirte. 5566-1876 5566-9163. Aquí te esperamos, estamos esperando tus llamadas. Seguimos aquí en tu programa Creyendo lo Imposible, solamente que después de estos mensajes no le cambies, estás aquí en Creyendo lo Imposible a través de Cambio 1440.